A mediados de los años 80, en el corazón de una industria que vivía del brillo, la risa y las apariencias, se escondía una historia que pocos se atrevían a imaginar. Era 1986 y México entero se deleitaba con los programas de comedia ligera y el humor picaresco que dominaba la televisión. Charly Valentino, un actor cómico de inconfundible carisma y figura robusta, se había convertido en uno de los rostros más queridos del público. Sin embargo, tras esa sonrisa permanente y su aire de simpatía, existía un hombre que cargaba con un vacío emocional profundo, un vacío que terminaría llenando con un amor que lo marcaría para siempre y que años más tarde lo condenaría al abismo. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. En aquellos años, Televisa era el epicentro del espectáculo latinoamericano. En sus pasillos transitaban estrellas, productores, cantantes y actores que buscaban brillar, aunque para muchos ese brillo costaría lágrimas, dinero o dignidad. Fue en ese entorno donde Charly Valentino conoció a un joven de origen español, aunque todos dicen que era mexicano. Me refiero a Daniel Martín, un muchacho apuesto, de sonrisa encantadora, mirada limpia y una voz que seducía tanto en pantalla como fuera de ella. Daniel había logrado fama al principio en el exitoso programa juvenil XETU, un espacio que lo lanzó como uno de los rostros más prometedores de la televisión mexicana. Charly, que superaba los 40 y tantos años, no pudo evitar sentirse cautivado. Lo admiraba, lo deseaba y más aún lo necesitaba. Daniel, ambicioso y consciente del poder que su atractivo generaba, se dejó envolver por la atención del cómico veterano. Lo que comenzó como una amistad profesional, pronto se transformó en una relación secreta, apasionada y, según quienes los conocieron, peligrosamente dependiente. Charly, dominado por una mezcla de amor y obsesión, empezó a cubrir todos los gastos del joven actor: ropa, cenas, viajes, autos y hasta sus estudios de actuación. Era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que Daniel no se alejara de él. Diría años después un viejo compañero de foro: la diferencia de edades, los celos, los rumores y la presión de mantenerlo todo en secreto convirtieron esa relación en un infierno literalmente emocional. Charly no soportaba que Daniel hablara con otros hombres, y Daniel, por su parte, se cansaba del control del comediante. A pesar de ello, el dinero y los privilegios lo mantenían cerca. Se decía que Charly le pagó un departamento en la Colonia del Valle y que incluso le conseguía contratos menores en Televisa para mantenerlo ocupado. En más de una ocasión, los vecinos aseguraron haber escuchado fuertes discusiones, gritos e insultos que terminaron en una verdadera tragedia, pues Charly salía llorando del pasillo o golpeando las paredes de rabia.
El ambiente del espectáculo mexicano en los años 80 estaba plagado de apariencias. La homosexualidad era un tema tabú y quienes eran descubiertos sufrían el rechazo inmediato de la industria. Por eso, la relación entre Charlie y Daniel se mantenía bajo un velo de secreto, entre risas, cómplices y silencios incómodos. Sin embargo, los rumores empezaron a circular entre los foros y los pasillos de Televisa. Algunos técnicos decían haberlos visto tomados de la mano en camerinos. Otros aseguraban que Charlie llegó a golpear a un joven asistente de producción por insinuarse con Daniel. Lo cierto es que la tensión entre ambos se volvió insoportable. En 1988, tras una serie de peleas cada vez más violentas, Daniel decidió por fin terminar la relación. Se alejó de Charlie, dejando tras de sí una estela de deudas emocionales y a un hombre destruido. Charlie intentó acercarse en varias ocasiones. Le enviaba regalos, flores, cartas desesperadas. Incluso lo esperaba fuera de los estudios. Pero Daniel nunca regresó. Fue entonces cuando la vida del comediante empezó a derrumbarse. La fama que lo había acompañado comenzó a desvanecerse. Los productores, cansados de sus ausencias y de su estado emocional inestable, comenzaron a reemplazarlo. Su carrera antes prometedora se vio ensombrecida por rumores y escándalos que lo señalaban como un hombre celoso, violento y obsesivo. Mientras tanto, Daniel Martín continuó su carrera con altibajos. Aunque seguía siendo un rostro conocido, su salud empezó a deteriorarse. En los primeros años de la década de los 90, fue diagnosticado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una enfermedad que en aquel tiempo era sinónimo de condena y escándalo. Cuando la noticia se filtró entre los círculos de la farándula, el silencio fue sepulcral. Nadie quería hablar del tema, pero todos sabían. Daniel, débil y atormentado, se recluyó en su departamento, donde se dice que Charlie lo visitó una última vez. Esa visita, según una fuente cercana, fue devastadora. Charlie llegó con la intención de reconciliarse, pero lo que vio lo destrozó. Daniel, pálido, apenas podía hablar, consumido por la enfermedad. Dicen que Charlie se arrodilló junto a su cama y lloró como un niño. Daniel, con una voz apenas audible, le pidió que se fuera, que no lo recordara así. Esa fue la última vez que se vieron. Pocos meses después, en el año de 1992, Daniel Martín falleció, dejando tras de sí un silencio incómodo que muchos prefirieron no mencionar jamás. Charlie Valentino nunca volvió a ser el mismo. A partir de ese momento su vida se convirtió en una espiral descendente. Aunque seguía trabajando, su ánimo y su cuerpo se fueron apagando lentamente. Engordó aún más, bebía en exceso y se drogaba, y pasaba noches enteras recordando su relación con Daniel. Algunos amigos aseguraban que hablaba solo, que lloraba frente a fotografías viejas, que se culpaba por todo lo que había pasado. Su salud también empezó a deteriorarse y su carrera marcaría un escándalo, ya que no tenía el brillo de antaño. Había perdido no solo el amor de su vida, sino también la credibilidad y el respeto que tanto le costó construir. Muchas gracias y hasta la próxima.